La mayoría de las personas viven sin saber que tienen un poder inmenso dentro de ellas, un regalo que Dios les dio desde el inicio, pero que han ignorado toda su vida. Creen que su destino está dictado por la suerte, las circunstancias o las decisiones de otros, sin darse cuenta de que en realidad tienen la capacidad de transformar su realidad de maneras que jamás imaginaron. ¿Y si todo lo que te han enseñado sobre la vida estuviera incompleto? ¿Y si tu mente fuera mucho más poderosa de lo que crees? No es casualidad que algunas personas logren lo que quieren con aparente facilidad, mientras otras se sienten atrapadas en un ciclo interminable de limitaciones. Los antiguos sabios ya hablaban de este poder, y la ciencia moderna ha comenzado a descubrir evidencias que lo confirman. Jacobo Greenberg, un investigador cuya historia está envuelta en misterio, dedicó su vida a estudiar la conciencia humana y descubrió que la realidad no es lo que creemos. Sus hallazgos revelan que la mente no solo percibe el mundo, sino que también lo moldea, influenciando lo que experimentamos en el día a día. Pero si esto es cierto, ¿por qué la mayoría no ha logrado utilizar este conocimiento a su favor? ¿Qué es lo que nos mantiene desconectados de nuestra verdadera capacidad creadora? La respuesta está en la forma en que hemos sido programados. Desde pequeños, nos han enseñado a seguir reglas, a no cuestionar, a creer que somos seres limitados que deben conformarse con lo que la vida les ofrece. Pero aquellos que han aprendido a despertar este poder saben que no están a merced de las circunstancias, sino que tienen la capacidad de manifestar lo que desean cuando entienden cómo funciona su propia energía. La pregunta no es si este poder existe, sino si estás listo para activarlo en tu vida. Lo que descubrirás aquí podría cambiar por completo tu forma de ver el mundo. Si alguna vez has sentido que hay algo más, que la vida no puede ser solo trabajo, problemas y preocupaciones, entonces este mensaje es para ti. No es coincidencia que estés escuchando esto justo ahora. Tal vez este sea el momento en el que, por fin, empieces a recordar el poder que siempre estuvo dentro de ti. 1. El poder secreto que Dios te dio y que aún no usas. La mayoría de las personas viven desconectadas de su verdadero potencial sin siquiera cuestionarlo. Se levantan cada día con las mismas preocupaciones, enfrentan los mismos problemas y repiten patrones sin entender por qué su vida no cambia. Han sido condicionadas a creer que sus habilidades y oportunidades están limitadas por factores externos, como la suerte, la economía o la educación. Pero la realidad es que dentro de cada ser humano hay una fuente de poder extraordinaria que rara vez es utilizada. No es algo reservado para unos pocos, sino una capacidad innata que ha estado dormida en la mayoría de las personas. Este poder actúa como una llave maestra capaz de abrir puertas que parecen cerradas. No se trata de magia ni de supersticiones, sino de una habilidad natural que influye en la vida de cada persona, le guste o no. ¿Alguna vez has pensado intensamente en alguien y poco después te ha llamado? ¿O has sentido que algo iba a suceder y ocurrió exactamente como lo imaginaste? No son meras coincidencias, sino manifestaciones de un mecanismo que funciona constantemente, aunque la mayoría no sea consciente de ello. Aquel que aprende a utilizarlo de manera intencional descubre que puede transformar su realidad con mayor facilidad de lo que imaginaba. Sin embargo, el mayor problema es que este poder está funcionando en automático. En lugar de manifestar aquello que realmente desean, muchas personas refuerzan sus miedos, sus preocupaciones y sus limitaciones, atrayendo a su vida exactamente lo que intentan evitar. Un pensamiento repetido con suficiente intensidad y emoción se convierte en una orden que el universo, de alguna manera, busca cumplir. Por eso, quien vive esperando problemas, termina encontrándolos, y quien se enfoca en sus carencias, rara vez logra prosperar. No es una cuestión de optimismo ingenuo, sino de comprender cómo funciona la mente y el impacto que tiene en la realidad. 2. Jacobo Greenberg y la exploración del poder oculto en la conciencia humana. Jacobo Greenberg dedicó su vida a investigar lo que muchos descartaban como meras creencias esotéricas. No se conformó con aceptar la realidad tal como se le presentaba, sino que se sumergió en el estudio de la conciencia para descubrir hasta dónde podía llegar el poder de la mente humana.
Sus investigaciones desafiaron la comprensión tradicional de la percepción y mostraron que lo que experimentamos como realidad podría ser solo una construcción mental influenciada por nuestra propia energía. ¿Qué significa esto? Que la mente no solo interpreta el mundo, sino que también lo moldea de maneras que la ciencia convencional aún no logra explicar del todo. Uno de sus hallazgos más fascinantes fue la conexión entre la mente y el entorno, algo que parecía confirmar lo que muchas tradiciones espirituales han dicho por siglos. Según sus estudios, las personas no solo perciben la realidad, sino que la generan a través de sus pensamientos, emociones y creencias profundas. Esto explica por qué ciertas personas parecen atraer constantemente oportunidades y éxito, mientras que otras enfrentan obstáculos recurrentes. Si la realidad es influida por la conciencia, entonces cambiar la forma en que se piensa podría alterar completamente la experiencia de vida. Lo más impactante de sus investigaciones es que no se basaban en suposiciones, sino en experimentos diseñados para medir estos fenómenos. Estudió cómo la mente podía influir en eventos externos, cómo las conexiones entre las personas iban más allá de lo físico y cómo el cerebro podía acceder a información sin necesidad de los sentidos convencionales. Sus descubrimientos sugerían que existía un campo de información compartido al que todos estamos conectados, lo que haría posible la telepatía, la intuición y la manifestación de pensamientos en la realidad. 3. El mayor obstáculo para despertar tu poder divino. El mayor enemigo del poder que Dios te dio no es la falta de inteligencia ni de recursos, sino una creencia profundamente arraigada, la idea de que estás separado de la fuente. Desde pequeños, nos enseñan que Dios está en algún lugar lejano, que el universo es algo externo a nosotros, y que la vida simplemente sucede sin que tengamos control sobre ella. Esta percepción nos convierte en espectadores pasivos, convencidos de que nuestra capacidad es limitada y que dependemos de factores externos para cambiar nuestra realidad. Pero esta es la mayor ilusión que se ha instalado en la mente humana, la creencia de que estamos desconectados del poder creador. Este pensamiento limitante se refleja en la vida cotidiana de muchas personas. Quienes creen que no son merecedores del éxito, difícilmente lo alcanzan. Quienes piensan que la vida es una lucha constante, rara vez encuentran facilidad en su camino. Cada creencia se convierte en una barrera invisible que condiciona lo que una persona puede lograr. Es como si alguien poseyera un tesoro inmenso enterrado en su propia casa, pero convencido de que no existe, nunca se tomara el tiempo de buscarlo. La realidad es que ese tesoro está dentro de cada uno, esperando ser descubierto, pero para ello es necesario cuestionar las historias que nos han contado sobre nuestras limitaciones. La ilusión de separación nos hace vivir con miedo, sintiéndonos frágiles y desprotegidos, cuando en realidad somos parte de una energía infinita que lo sostiene todo. Imagina una ola en el océano. Puede creer que es independiente, pero en esencia sigue siendo agua, sigue siendo parte del mar. Así sucede con la conciencia humana. No estamos aislados, sino conectados con una inteligencia superior que nos permite crear, manifestar y transformar. Sin embargo, solo aquellos que se atreven a salir de la mentalidad de escasez y dependencia pueden empezar a experimentar este poder en su propia vida. 4. La metáfora del océano. Eres parte de algo más grande. Muchas personas pasan la vida buscando fuera de sí mismas aquello que ya poseen en su interior. Se aferran a títulos, posesiones y relaciones con la esperanza de sentirse completas, sin darse cuenta de que el verdadero sentido de plenitud no se encuentra en lo externo. Es como si una gota de agua creyera que necesita algo más para ser parte del océano, cuando en realidad ya lo es. De la misma manera, cada ser humano forma parte de una conciencia universal, un campo infinito de energía e inteligencia que sostiene la existencia. Pero el problema es que la mayoría ha olvidado esta conexión y vive con la sensación de estar separado de la totalidad. El error de buscar en el exterior lo que ya se tiene dentro genera un ciclo de insatisfacción permanente. Alguien puede alcanzar el éxito material y aún así sentir un vacío inexplicable. Otro puede rodearse de personas, pero seguir sintiéndose solo. Esta sensación de carencia proviene de la desconexión con la verdadera esencia. Si se comprendiera que el universo no es algo ajeno, sino una extensión de lo que somos,
la vida se transformaría por completo. No sería necesario buscar validación en el mundo exterior, porque la certeza de plenitud ya estaría instalada en la conciencia. La metáfora del océano ayuda a entender esta verdad de forma simple. Una ola puede sentirse única, puede experimentar su propia forma y movimiento, pero jamás deja de ser parte del mar. Lo mismo sucede con cada persona. Aunque tenga una identidad individual, en esencia sigue siendo parte de una inteligencia superior. Al recordar esta conexión, desaparece el miedo a la incertidumbre, porque se comprende que el universo no está en contra, sino a favor. La vida deja de ser una lucha y se convierte en un flujo natural, donde todo encaja en el momento preciso. 5. Tu mente como canal de creación. El poder de los pensamientos. Cada pensamiento que una persona tiene es como una semilla que, con el tiempo, da frutos en su vida. Si esas semillas están cargadas de miedo, duda o escasez, lo que se manifestará será una realidad llena de obstáculos y limitaciones. Pero cuando la mente se entrena para enfocarse en posibilidades, soluciones y crecimiento, los resultados cambian por completo. No se trata de simple optimismo, sino de comprender que la calidad de los pensamientos determina las circunstancias que rodean a cada individuo. Todo lo que existe en el mundo físico primero fue concebido en la mente de alguien, lo que demuestra que el pensamiento es el primer paso para cualquier creación. Las personas suelen subestimar el impacto de su diálogo interno, sin darse cuenta de que están programando su propia vida con cada palabra que repiten en su mente. Si alguien se dice constantemente que no es capaz, que no merece algo mejor o que las cosas siempre salen mal, esas afirmaciones se convierten en una verdad personal que se refleja en la realidad. Por eso, cambiar la manera en que se habla a uno mismo es un paso fundamental para transformar cualquier aspecto de la vida. En lugar de alimentar pensamientos de derrota, se pueden instalar nuevas ideas que refuercen la confianza y la seguridad. Transformar la mente no es un proceso inmediato, pero sí es posible con práctica y disciplina. Un ejercicio poderoso es la reprogramación mental a través de afirmaciones conscientes. Escribir y repetir frases como «Soy capaz de crear la vida que deseo», «Confío en que todo está a mi favor» o «Merezco abundancia en todas sus formas» puede parecer simple, pero tiene un efecto profundo en la manera en que el cerebro procesa la información. Con el tiempo, estos pensamientos sustituyen las creencias limitantes y crean una nueva percepción de la realidad. 6. Cuando tus miedos se vuelven realidad, el poder inconsciente de la manifestación. Muchas personas pasan la vida luchando contra lo que más temen, sin darse cuenta de que, al enfocarse constantemente en esos miedos, están contribuyendo a que se hagan realidad. La mente no distingue entre lo que alguien quiere evitar y lo que quiere atraer, solo responde a la energía de los pensamientos y emociones que se repiten con mayor intensidad. Si alguien vive con miedo a la escasez, terminará atrayendo más dificultades financieras. Si teme el rechazo, inevitablemente experimentará situaciones que refuercen esa creencia. No porque el destino esté en su contra, sino porque su vibración mental y emocional está alineada con ese resultado. El problema es que muchas personas no son conscientes de cómo sus propios pensamientos y emociones están creando su realidad. Se ven atrapadas en ciclos repetitivos de fracaso, relaciones tóxicas o problemas económicos y creen que es cuestión de mala suerte. Sin embargo, al analizar con detenimiento su diálogo interno, se puede ver un patrón. Constantemente anticipan lo peor, se preocupan por lo que podría salir mal y refuerzan con su lenguaje una visión de carencia y dificultad. Es como si su mente fuera un imán que, sin quererlo, atrajera exactamente aquello que más desean evitar. La buena noticia es que este mismo principio funciona en la dirección opuesta. Así como el miedo puede traer resultados negativos, la confianza y la seguridad pueden generar experiencias completamente diferentes. Un ejercicio poderoso para tomar el control de la propia vibración es cambiar la forma en que se reacciona ante los desafíos. En lugar de entrar en pánico o pensar en el peor escenario, se puede entrenar la mente para buscar soluciones, visualizar resultados positivos y mantener una actitud de certeza. Al hacerlo, no solo cambia la perspectiva interna, sino que también empiezan a manifestarse situaciones alineadas con esa nueva energía. 7.
La clave para redirigir tu poder y crear conscientemente, durante toda la vida, muchas personas han sido condicionadas a creer que son víctimas de las circunstancias, que su destino está escrito y que no tienen control sobre lo que sucede a su alrededor. Esta mentalidad es lo que las mantiene atrapadas en un ciclo de insatisfacción y conformismo. Sin embargo, el verdadero poder comienza a manifestarse cuando se toma la decisión de dejar de reaccionar a la vida y, en su lugar, empezar a dirigirla conscientemente. No se trata de hacer cambios superficiales, sino de transformar la manera en que se percibe el mundo y asumir la responsabilidad total sobre la propia realidad. La clave para redirigir este poder es la claridad. No se puede manifestar lo que realmente se quiere si la mente está llena de dudas e inseguridades. Por eso, el primer paso es definir con absoluta certeza qué tipo de vida se desea construir. ¿Cómo sería el día ideal? ¿Qué emociones se experimentarían al despertar? ¿Con qué tipo de personas se compartiría el tiempo? Visualizar estos detalles no es solo un ejercicio mental, sino un proceso de reprogramación que envía señales al universo y al propio subconsciente. Cuando una persona tiene una visión clara, todo lo demás empieza a alinearse en esa dirección. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre pensamientos, emociones y acciones. No basta con desear un cambio si, al mismo tiempo, las acciones reflejan lo contrario. Alguien que quiere prosperidad, pero vive con miedo a gastar dinero, está enviando señales contradictorias. Quien busca una relación saludable, pero sigue aceptando dinámicas tóxicas, está impidiendo que esa nueva realidad se manifieste. La clave está en actuar como si lo que se desea ya fuera una realidad, no desde la ansiedad o la impaciencia, sino desde la certeza absoluta de que lo que se busca está en camino. 8. El mensaje de los grandes maestros espirituales. El reino de Dios está dentro de ti. Desde tiempos antiguos, los grandes maestros espirituales han transmitido un mensaje que, aunque poderoso, ha sido ignorado o malinterpretado por generaciones. El reino de Dios no está en un lugar lejano, sino dentro de cada persona. Jesús lo expresó con claridad, pero su enseñanza fue transformada en un concepto externo, como si la divinidad estuviera separada del ser humano. Lo mismo dijeron otros místicos a lo largo de la historia, insistiendo en que la verdadera transformación no viene de lo que sucede afuera, sino del despertar de la conciencia interna. Sin embargo, la mayoría sigue buscando respuestas en el exterior, sin darse cuenta de que todo lo que necesitan ya está en su interior. La idea de que el poder divino está dentro de cada persona cambia por completo la forma en que se vive la realidad. Significa que nadie necesita intermediarios para conectar con la fuente de creación, que no es necesario pedir permiso para acceder a la abundancia, la paz o la sabiduría. La divinidad no está reservada para unos pocos iluminados, sino que es la esencia misma de cada ser humano. Pero esta verdad resulta difícil de aceptar para quienes han sido enseñados a dudar de su propio valor, a creer que son indignos o que deben esforzarse para ganarse la gracia de Dios. Los grandes maestros no hablaban de teorías filosóficas, sino de una verdad práctica que puede experimentarse en la vida cotidiana. Cada vez que alguien sigue su intuición, se conecta con esa voz interna que proviene de la fuente. Cuando una persona actúa con amor y confianza, en lugar de con miedo y desesperación, está alineándose con el poder divino. No es necesario esperar señales extraordinarias para reconocerlo. Basta con observar cómo las mejores decisiones surgen cuando la mente está en calma y el corazón está alineado con la verdad. 9. El momento de la transformación. La decisión que cambia tu vida. Cada persona llega a un punto en su vida donde debe tomar una decisión crucial: seguir viviendo en automático o despertar a su verdadero potencial. Este momento no siempre es evidente ni llega con señales dramáticas, pero se siente como una insatisfacción profunda, un deseo de algo más que no se puede ignorar. La mayoría ignora esta sensación, distraída por la rutina y las preocupaciones diarias, y sigue avanzando sin cuestionar su propio camino. Sin embargo, quienes prestan atención a este llamado interno descubren que están frente a la oportunidad de transformar su vida desde la raíz. El primer paso hacia esta transformación es asumir la responsabilidad total sobre la propia realidad.
Nada cambia hasta que se deja de culpar a las circunstancias, a las personas o a la suerte por lo que sucede. Cada pensamiento, decisión y acción ha contribuido a crear la vida que se tiene hoy. Y eso es una buena noticia, porque significa que también se puede redirigir todo hacia un nuevo destino. En lugar de repetir patrones antiguos, se puede comenzar a tomar decisiones desde un nivel de conciencia más elevado, eligiendo lo que realmente está alineado con el propósito más profundo. Salir del piloto automático requiere valentía, porque implica soltar la comodidad de lo conocido. Muchas personas prefieren quedarse en situaciones que no les hacen felices simplemente porque les resultan familiares. Pero quienes deciden atravesar el miedo y avanzar hacia lo desconocido, descubren algo sorprendente. El cambio no es tan aterrador como parecía, y del otro lado, los espera una versión más fuerte y plena de sí mismos. Cada pequeña decisión tomada con conciencia y determinación es un paso hacia una vida con mayor propósito y satisfacción. 10. El proceso de la metamorfosis. La transformación espiritual desde adentro. Evolucionar espiritualmente no significa convertirse en alguien distinto, sino recordar la verdadera esencia. Muchas personas creen que el crecimiento espiritual es un camino de adquisición de conocimiento, pero en realidad es un proceso de eliminación. Se trata de soltar las creencias limitantes, los miedos infundados y las identidades falsas que se han acumulado a lo largo de los años. Es un retorno a lo que siempre ha estado ahí, pero que ha sido opacado por el ruido del mundo. Al igual que una semilla ya contiene dentro de sí todo lo necesario para convertirse en un árbol, cada persona posee dentro de sí el potencial de su propia grandeza. El despertar no ocurre de un día para otro ni sigue una línea recta. Es un proceso con momentos de claridad y otros de confusión, con avances y retrocesos. Así como una oruga atraviesa un periodo de transformación antes de convertirse en mariposa, cada individuo pasa por fases de crecimiento donde las viejas estructuras se desmoronan para dar paso a algo nuevo. Este proceso puede generar resistencia, porque el ego se aferra a lo que conoce, incluso si eso significa quedarse atrapado en patrones destructivos. Pero cuando se permite el cambio, cuando se abraza la incertidumbre con confianza, la metamorfosis se vuelve inevitable. 11. 3 prácticas esenciales para despertar tu poder divino. Para activar el poder que Dios te dio, no basta con entenderlo en teoría, es necesario aplicarlo en la vida diaria. Muchas personas buscan respuestas en libros, seminarios o filosofías, pero sin acción, todo conocimiento se queda en palabras vacías. El verdadero cambio sucede cuando se adoptan hábitos que fortalecen la conexión con la conciencia divina. No se trata de hacer cosas complicadas ni de seguir reglas rígidas, sino de incorporar prácticas simples que permitan experimentar la transformación desde adentro. 3 de ellas son fundamentales: la observación consciente, la alineación intencional y la acción inspirada. La primera es la observación consciente, que consiste en aprender a mirar la vida sin juzgar. La mayoría de las personas reaccionan de manera automática ante lo que sucede, atrapadas en pensamientos repetitivos que generan ansiedad o sufrimiento. Pero cuando se desarrolla la capacidad de observar sin involucrarse emocionalmente en cada situación, se descubre una gran verdad: los problemas no tienen poder sobre nosotros. Es la interpretación que les damos lo que nos afecta. Practicar esto implica detenerse varias veces al día para tomar conciencia de los pensamientos y emociones que surgen, sin aferrarse a ellos. La segunda es la alineación intencional, que significa programar la mente cada mañana antes de que el día tome el control. La forma en que se empieza el día tiene un impacto enorme en lo que sucede después. En lugar de despertarse y sumergirse en preocupaciones, se puede dedicar unos minutos a visualizar lo que se quiere experimentar, a agradecer lo que ya se tiene y a afirmar con convicción que todo está funcionando a favor. Esta práctica no solo cambia la energía con la que se enfrenta la jornada, sino que también fortalece la capacidad de manifestar lo que se desea. Por último, la acción inspirada es el paso que convierte la intención en realidad. Muchas personas esperan señales antes de actuar, pero la verdadera transformación ocurre cuando se confía en la propia intuición y se toman decisiones desde la certeza. No se trata de moverse por desesperación, sino de actuar con fe en que lo correcto ya está en marcha. Aprender a identificar cuándo una acción proviene del miedo
y cuándo proviene de la inspiración es clave para crear una vida alineada con el propósito. Estas 3 prácticas, aplicadas con constancia, tienen el poder de cambiar la manera en que se vive la realidad. 12. El arte de escuchar tu intuición, la voz de la divinidad en ti. La intuición es el lenguaje a través del cual Dios se comunica con cada persona. No se manifiesta con estruendos ni con señales espectaculares, sino como una voz sutil que susurra en los momentos clave. Sin embargo, en un mundo lleno de distracciones y ruido mental, la mayoría ha perdido la capacidad de escucharla. La confusión surge porque la mente está constantemente ocupada con pensamientos, preocupaciones y opiniones externas que ahogan esta guía interna. Pero aquellos que aprenden a reconocer su intuición descubren que nunca están realmente solos, que siempre hay una sabiduría superior dirigiendo sus pasos. El problema es que muchas veces se ignora esta voz interna porque va en contra de la lógica o de lo que parece más seguro. Se ha enseñado a tomar decisiones con base en el análisis racional, dejando de lado esa sensación inexplicable que indica cuál es el camino correcto. Sin embargo, cuando se mira en retrospectiva, se puede notar que las mejores elecciones no siempre fueron las más razonables, sino aquellas que surgieron de un presentimiento profundo. La intuición es la herramienta que permite anticiparse a los errores y tomar decisiones alineadas con el propósito más elevado. Distinguir entre el ruido mental y la verdadera inspiración requiere práctica. Una forma de hacerlo es observar la sensación que deja cada pensamiento. La intuición no genera ansiedad ni miedo, sino una certeza tranquila, aunque la mente intente resistirse. Otra manera de fortalecerla es crear espacios de silencio en el día a día. La meditación, los momentos de soledad y la desconexión de estímulos externos ayudan a calmar la mente y permiten que la voz interior se haga más clara. Quien aprende a escucharla con atención descubre que siempre ha tenido dentro de sí las respuestas que buscaba. Vivir guiado por la intuición transforma la forma en que se experimenta la realidad. En lugar de sentirse perdido o indeciso, se desarrolla una confianza natural en que todo está sucediendo como debe ser. Se toma conciencia de que no es necesario controlar cada detalle, porque hay una sabiduría superior que ya conoce el mejor camino. Confiar en esta guía no significa dejar de actuar, sino moverse con seguridad, sabiendo que cada paso dado desde la conexión interna lleva a donde realmente se necesita estar. 13. Tu vida cambia cuando vives desde una conciencia expandida. La forma en que una persona percibe la vida determina su realidad. Cuando la mente está atrapada en pensamientos limitantes, todo parece difícil, las oportunidades parecen escasas y el futuro se llena de incertidumbre. Sin embargo, cuando se expande la conciencia, el mundo se transforma, no porque las circunstancias cambien de la noche a la mañana, sino porque la manera de interpretarlas es completamente diferente. Aquello que antes parecía un obstáculo se convierte en un aprendizaje. Lo que antes generaba miedo, ahora se ve como una oportunidad, y lo que antes se percibía como escasez, comienza a revelarse como abundancia en distintas formas. Las relaciones también se ven afectadas por esta nueva forma de vivir. Cuando alguien está atrapado en la mentalidad de carencia, suele atraer conflictos, dependencias emocionales y conexiones basadas en el miedo. En cambio, cuando la conciencia se expande, se empieza a vibrar en otra frecuencia y eso se refleja en la calidad de las relaciones. Se dejan atrás las interacciones basadas en el control o la necesidad y se atraen personas con las que existe una verdadera conexión. La transformación interna se refleja en la forma en que se eligen los vínculos, priorizando aquellos que aportan crecimiento y armonía. Los proyectos personales y profesionales también adquieren una nueva dimensión. Muchas personas trabajan solo por obligación, sin una verdadera pasión por lo que hacen, y eso se nota en sus resultados. Pero cuando alguien empieza a vivir desde una conciencia expandida, su propósito se vuelve más claro. Ya no se trata solo de ganar dinero o de cumplir con responsabilidades, sino de alinear cada acción con una visión más elevada. La creatividad se activa, las oportunidades surgen con mayor fluidez, y el trabajo deja de ser una carga para convertirse en una fuente de realización.
Visualizar la mejor versión de uno mismo y actuar en consecuencia es la clave para sostener esta transformación. No basta con entender estos conceptos en teoría, es necesario aplicarlos en la vida cotidiana. Cada día se presenta una nueva oportunidad para elegir cómo se quiere vivir, qué pensamientos alimentar y qué acciones tomar. Quien decide vivir desde una conciencia más elevada, descubre que la realidad responde de manera diferente, reflejando en el exterior la evolución que ocurre en el interior. 14. El poder está en tus manos. La decisión de activar tu grandeza. Cada día representa una nueva oportunidad para decidir cómo se quiere vivir. Muchas personas pasan años esperando que las circunstancias externas cambien antes de permitirse experimentar la vida que desean. Sin embargo, el verdadero poder no está en lo que sucede afuera, sino en la forma en que se eligen los pensamientos, las emociones y las acciones. Aquellos que comprenden esto dejan de esperar el momento perfecto y empiezan a actuar desde la convicción de que el cambio comienza dentro de ellos mismos. La clave no es tener todo resuelto, sino dar el primer paso con la certeza de que el camino se irá revelando. Las personas que han logrado transformar su vida no lo hicieron porque tuvieron más suerte, más recursos o mejores oportunidades. Lo hicieron porque tomaron una decisión inquebrantable de alinear su energía con lo que realmente querían. En lugar de enfocarse en lo que no tenían, dirigieron su atención hacia lo que podían construir. Quien actúa desde la convicción de que merece una vida mejor, inevitablemente comienza a atraer experiencias que confirman esa creencia. No es casualidad, es el resultado de una elección consciente que se refuerza con cada pequeño paso en la dirección correcta. Cada pensamiento tiene el poder de abrir caminos o de cerrarlos. Quienes repiten constantemente que no pueden, que es difícil o que no tienen opciones, terminan manifestando exactamente esas limitaciones en su vida. En cambio, aquellos que deciden adoptar una mentalidad de crecimiento y confianza encuentran soluciones, incluso en los momentos más desafiantes. Cambiar la forma de pensar no significa ignorar la realidad, sino aprender a enfocarse en aquello que fortalece y expande las posibilidades. La mente es la herramienta más poderosa que existe, pero solo quien aprende a usarla a su favor puede aprovechar su verdadero potencial. La transformación comienza con una sola decisión: elegir conscientemente los pensamientos y emociones que se alimentan cada día. No se trata de esperar un golpe de suerte, ni de depender de factores externos, sino de asumir el control interno que siempre ha estado presente. Cada persona tiene en sus manos la capacidad de diseñar la vida que realmente quiere vivir, pero esa creación solo ocurre cuando se actúa desde la certeza y no desde la duda. Y cuando se toma esa decisión con firmeza, el universo responde de maneras inesperadas, guiando el camino hacia una manifestación aún mayor. 15. El último recordatorio. Reconoce tu poder y úsalo con amor y propósito. La vida que deseas no es un sueño inalcanzable ni una posibilidad lejana, sino una realidad que ya está en proceso de manifestación. Todo lo que has aprendido hasta ahora no es solo teoría, sino una invitación a aplicar el conocimiento con intención. Cada pensamiento, emoción y acción que elijas a partir de hoy determinará la dirección de tu vida. Si sigues actuando como antes, obtendrás los mismos resultados. Pero si decides alinearte con tu verdadero poder, empezarás a notar cómo las oportunidades, las personas y las circunstancias se transforman a tu favor. El problema es que muchas personas postergan su grandeza esperando el momento perfecto. Creen que necesitan más preparación, más seguridad o más confirmaciones antes de dar el primer paso. Pero la verdad es que nunca habrá un instante ideal si no se toma la decisión de empezar ahora. La diferencia entre quienes logran grandes cambios y quienes permanecen en el mismo lugar no es el talento ni la suerte, sino la capacidad de actuar desde la certeza en lugar del miedo. El poder divino ya está dentro de ti, pero depende de ti activarlo y usarlo con propósito. Recibir la vida que deseas no es cuestión de merecimiento, sino de disposición. ¿Estás listo para aceptar la abundancia que ya está en camino? ¿Para soltar las excusas y empezar a construir con lo que tienes hoy? Quienes entienden este principio dejan de esperar y comienzan a moverse con confianza,
sabiendo que cada acción tomada desde la fe genera un efecto poderoso en la realidad. La manifestación consciente no es un evento milagroso, sino el resultado de una mente y un corazón alineados con lo que realmente se quiere atraer. El primer paso siempre es el más difícil, pero una vez que decides confiar en tu propio poder, todo empieza a cambiar. Cada elección que hagas desde este momento puede acercarte o alejarte de la vida que deseas. La pregunta es, ¿seguirás postergando tu transformación o empezarás a utilizar tu poder de manera consciente? La respuesta está en tus manos. Este conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas. ¿Cuál será la primera acción que tomarás para alinear tu mente y tu energía con lo que realmente deseas? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuál es tu mayor desafío y cómo piensas usar esta información en tu vida. Y si quieres seguir aprendiendo cómo activar tu poder interno y manifestar la vida que realmente mereces, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido.